noches a todos. Estamos aquí para más una Dentistry Web Class, nuestro evento donde tenemos siempre la participación de expertos en sus áreas de América Latina. Los dentistas que participan de estos eventos son profesionales seleccionados que tienen un conocimiento muy grande para compartir de sus técnicas, de sus flujos de trabajo y de su modo de trabajo del día a día con las técnicas de odontología digital. Hoy tenemos un colega muy importante, muy importante en odontología digital, que es Juan Pablo Sánchez y de Chile, ¿sí? Juan Pablo es odontólogo, es especialista en rehabilitación oral y KOL, Key Opinion Leader, de Dentsply Sirona. También es CEREC e InLabit Trainer y es socio en la Clínica Artis y en el laboratorio Austra. Juan Pablo también es coordinador diplomado en odontología digital de la Universidad de los Andes, Chile. Hoy, Juan Pablo hablará sobre el tema de integración chairside y Laviside en el sector anterior. Bueno, amigos, me gustaría presentarles Dr. Juan Pablo. Dr. Juan Pablo, es un gusto tenerlo aquí. Saludos desde Brasil y la tarima es suya. Muchas gracias, Fernando. El gusto es todo mío. Así que, bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno. Entonces, amigos, bueno, un gusto tenerlos acá. Muchas gracias a todos los que se están conectando después de lo que asumo fue un largo día de trabajo. Y vamos a sacarle un poquito más de utilidad a este día y vamos a conversar de esto, de cómo vamos a poder integrar el mundo chairside, lo que podemos hacer con nuestro CEREC finalmente y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición en el laboratorio, ¿ya? Y esto súper enfocado al sector anterior. Yo sé que todos ustedes que ocupan el chairside probablemente hacen la gran mayoría de su sector posterior de forma chairside. Pero en anterior las cosas se complican un poquito por los tiempos, por los pasos, por el número de unidades, y la idea es mostrarles de qué manera podemos hacer un flujo optimizado, entre comillas, ¿ya? Como decía el doctor Fernando, yo tengo rol dentro de la clínica y el laboratorio, Clínica Artis y Laboratorio Austra, y también soy profesor en la Universidad de los Andes, donde tuve el privilegio de poder ser testigo de la implementación de un proyecto de odontología digital desde el pregrado. Y este es, en el fondo, la experiencia que de alguna manera abrió el camino, al menos en nuestro país y bueno, en la región, respecto de tener un programa que esté, no una clase de odontología digital, no un paso de odontología, sino que realmente inmerso en la malla curricular. Y hace unos años atrás, quizá una década, nosotros escuchábamos esto de que el dentista del futuro va a ser nativo digital, y lo hablábamos en esos términos, en que iba a ser algo futuro. Ese futuro ya llegó. Nuestros colegas que están saliendo hoy cada año ya vienen con herramientas digitales desde su pregrado. Entonces, para mí muy emocionante haber podido ser testigo de esto y un poco ponernos también la alerta a los mayores, a los que ya nos salimos hace tan poco, de que tenemos que estar al día porque nuestros nuevos colegas ya vienen con estas herramientas desde su titulación. En este camino que inicié junto con Dentsply Sirona, como les decía, en estas distintas aristas entre ser profesor, ser clínico, tener un CEREC trabajando en la clínica, otras máquinas Sirona en el laboratorio, he permitido en el fondo conocer estas distintas aristas y finalmente hacer sinergia. Eso es como lo que a nosotros nos motiva, cómo hacemos que todas estas energías empiecen a multiplicarse y en virtud de nuestros pacientes. El año pasado tuve el grato honor de conocer al Dr. Merman junto al prototipo ahí en la Universidad de Zúrich, así que siento que habiéndolo conocido a él ya tengo la autoridad moral de poder estar aquí con ustedes, así que
Ahí vamos a comenzar. Este es un caso que me gusta en particular por lo siguiente. Vamos a correr al tiro a una final. Estos fueron intervenciones mínimas, solamente los 4 incisivos. Y lo pongo acá solamente para recordarnos la idea de que existen muchas maneras de hacer esto. Infinidad de materiales, infinidad de técnicas, que a algunos les gusta una sesión, otros 2 sesiones, que X material, que aquí lo importante para mí no va a ser el qué ni el cómo, sino el por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa como recordar. La odontología digital, solo porque sí, solo porque digital, no es para mí un motivo suficiente. Eso es solamente el cómo lo vamos a hacer. Entonces, me gusta recordar en esta diapositiva cuál va a ser nuestra motivación. Ya nuestro foco tiene que ser nuestros pacientes. Y esto no lo digo como palabra de buena crianza, sino que realmente en que nosotros nos enfoquemos en poder entregar el mejor resultado a nuestro paciente. Cuando Dentsply Sirona tuvo que replantearse su misión, luego ahí de la fusión, lo resumieron muy bien y a mí me gusta citarlo porque le pusieron foco a 3 cosas. Cuidado dental que sea mejor, más seguro y más rápido. O sea, ¿quién no querría esto? Better, safer, faster. Esas 3 motivaciones a mí me interesan muchísimo y no todos vamos a necesariamente darle importancia a las mismas cosas o a cada una de ellas en distinta proporción. Pero este es el foco, al menos de la compañía, que yo encuentro que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son estos focos para nosotros, para poder realmente optimizar nuestro tratamiento según algún u otro parámetro. Hay gente que va a preferir, por ejemplo, privilegiar número de sesiones, otros privilegiar reducir costos o reducir procesos. Existen muchas maneras en que nosotros podemos privilegiar o más bien optimizar un flujo y eso tiene que ser fruto de un análisis personal y también en virtud de la segunda idea que es cómo estás equipado en tu clínica, en el lugar de trabajo. ¿Cuentas con un horno de sinterización? ¿Tienes una máquina de 4 ejes, 5 ejes? ¿Tienes varias máquinas? ¿Tienes solo una? Todas esas cosas entran en la ecuación de cómo tú vas a implementar tu flujo de trabajo. Yo pongo ahí la foto del catálogo de la MCX5 porque me gusta mucho la idea de fuerza de freedom of choice. En el fondo, que tú tengas como clínico la libertad de elegir dentro de un amplio rango de posibilidades lo que realmente es mejor para tu determinado paciente, para tu determinado caso. Con eso en mente, quiero ir a esta idea. Nosotros cuando mostramos estas diapositivas de los materiales que están disponibles, a nosotros nos preguntan siempre, doctor, ¿cuál es el mejor material? Bueno, pero ¿el mejor material para qué? La pregunta va de vuelta. ¿Usted qué es lo que quiere hacer? Y luego de que defina qué es lo que quiere hacer, va a ser unitario, va a ser múltiple, va a ser sobre implantes, sobre dientes, férulas, planos. Una vez que usted defina lo que quiere hacer, ahí recién va a poder elegir con qué material va a ser. Y el CAD/CAM, sin duda, que nos ofrece las mismas alternativas que antes y ahora muchísimos más. Y cada semestre o cada año se van sumando nuevos materiales a esta ecuación, lo que, por lo menos a quienes se inician recién en el mundo digital, lo está volviendo como cada vez más compleja esta toma de decisión. Entonces, a nosotros, acá en la clínica, y hablo de nosotros como grupo de clínica y laboratorio, para nosotros el foco está puesto principalmente en reducir el número de sesiones clínicas, ¿ya? De tiempo de tratamiento con la turbina, ¿ya? El tiempo finalmente será lo más importante para nosotros como clínicos, pero no desde el punto de vista filosófico, porque claro, es importante, pero tenemos que ser conscientes que tu tiempo clínico, como hora hombre, como hora profesional, es probablemente tu elemento más valioso, pero también tienes que sumar tu hora sillón. Si esa hora sillón es además hora pabellón, esa es una hora que además es mucho más cara. Entonces, cuando nosotros ponemos el foco en el tiempo, la velocidad se transforma en el valor que tú quieres ganar. Entonces, cuando nosotros vemos el chairside ocurren todos los pasos del CAD/CAM que nosotros conocemos, la adquisición, el diseño y el fresado, pero ¿cuál es la directriz que comanda el chairside? Que ustedes tienen que leer como un sinónimo. Ustedes van a leer chairside, van a leer velocidad, porque el tiempo va a ser lo valioso.
Cuando nosotros trabajamos en el lado laboratorio, en el lab site, que le decimos nosotros, ocurren las mismas etapas. Ocurre adquisición, ya sea directo en el laboratorio o a través de un flujo digital. Ocurre diseño y ocurre el fresado, ¿ya? La producción. Y al igual que tenemos la fresadora de 4 ejes de la clínica, tenemos la posibilidad de producir más cosas, más unidades en una fresadora más grande. Pero no crean de que el laboratorio no trabaja con la misma prisa que nosotros. El tiempo corre distinto para la clínica como para el laboratorio, pero todos estamos con los plazos encima. Cada vez más el concepto aparentemente se va como fundiendo entre estos dos mundos, el mundo chairside y el mundo laboratorio, o el mundo labside. Y de alguna manera nosotros como clínicos que vemos que estas máquinas funcionan en el día a día y que se pagan solas, entre comillas, nosotros podemos ver que adquiriendo nuevas máquinas que hacen las cosas que antes no podíamos hacer, vamos finalmente pudiendo producir otras cosas dentro de nuestra clínica sin necesidad de externalizar. Entonces, como que nos vamos corriendo hacia el lado labside. Y la pregunta es como, ¿realmente me estoy volviendo cada vez más procesos chairside? Pero realmente no. Nosotros vamos a hacer cada vez más procedimientos o procesos dentro de nuestra clínica, bajo el mismo techo, sin necesidad de externalizar, pero no necesariamente eso va a ser chairside, independiente que pueda hacerlo. Pero hay procesos que ustedes simplemente no van a necesitar al paciente sentado en el sillón, podrían o que esté en la sala de espera o simplemente que se vaya al mall, que se vaya de compra. Hay procesos que van a requerir más tiempo y tenerlo sentado en el sillón consume tiempo en el sillón, y que ustedes estén sin estar de profesionales, sin estar con la turbina en mano, también tiene un alto costo, ¿ya? Y esta es una idea que para nosotros es de fuerza en esta lógica de ocupar las herramientas del laboratorio junto con las herramientas de la clínica, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes pueden ser ustedes mismos, el mismo operador que decide ser su trabajo de laboratorio, pero eso lo estás haciendo en una hora indirecta, en una hora que no estás con el paciente necesariamente sentado en tu silla. Entonces, ¿yo cómo trabajo? Bueno, no siempre trabajo igual porque no siempre estoy haciendo las mismas cosas. Nosotros vamos a encontrar distintos flujos de trabajo dependiendo de las restauraciones que estemos haciendo. En el chairside tradicional, unitarias, monolíticas, cerámica, fantástico, pero distinto es cuando empezamos a hacer múltiples o múltiples sobre implantes, ya se va complejizando. Entonces, nosotros vamos a reconocer finalmente distintos flujos de trabajo dependiendo de las distintas restauraciones o elementos que estemos creando. Y esto va a estar dado sin duda por los procesos que están involucrados en eso, llámese metal, llámese inyecciones de cerámica o lo que sea. Cualquier proceso, muchos de ellos van a escapar al mundo chairside. Dentro de los perfiles de usuario, nosotros vamos a poder reconocer a grandes rasgos, podemos diferenciarnos en distintos tipos. El flujo tradicional, que es el chairside como nosotros lo conocemos, como se generó hace ya 40 años, es que el dentista, nosotros hacemos todo. Hacemos la adquisición en el paciente, el diseño junto al paciente, el fresado, y obtenemos nuestra restauración. ¿Ya? Todo, nada nuevo aquí. Puede ser que por limitaciones de la fresadora, en cuanto a tamaño o número de ejes, nosotros necesitemos mandar a producir algo al laboratorio, ¿ya? Habiéndolo diseñado previamente nosotros, hasta, bueno, vamos a ver que no necesariamente tiene que estar terminado, pero pueden empezarlo ustedes, y el laboratorio tiene que ser capaz de poder abrir este archivo, ¿ya? Para eso, Sirona trabaja con un formato que es el formato DXT, que es un formato, digamos, como un archivo de colaboración, que lo pueden abrir ambos extremos, y vamos a vencer con este formato la diferencia de las versiones de software, ¿ya? Mantengan en pausa el DXT porque es relevante. La variante Connect, que a mi juicio es como la variante más tradicional,
Originalmente la conocíamos como Cerec Connect, después Sirona Connect, después Densplay Sirona Connect. Hoy día vamos en Connect Case Center Inbox, se va agrandando el nombre, pero es un portal de comunicación muy entretenido porque primero funciona con archivos nativos. Aquí no tenemos pérdida de información. Estamos funcionando no solamente a color, que en un minuto el debate parecía ser que quién manda el archivo a color, sino que estamos funcionando con el archivo con todo el peso que tiene dentro de nuestro equipo Cerec, dentro de nuestro escáner y nuestro software. No tenemos pérdida de información, y las informaciones que aquí me refiero no son solamente en los márgenes, la nitidez del archivo, que son muy importantes, pero también la información administrativa, ¿ya? El paciente, sus datos, qué le estamos pidiendo al laboratorio. Entonces, a través de esta plataforma Connect, nosotros, de alguna manera, el Cerec cambia el formato desde un archivo Cerec, archivo Connect, y lo transforma en un formato que el laboratorio puede leer. Pero del otro extremo, del extremo del laboratorio, este tiene que ser equipado con InLab Sirona, ¿ya? Y oficial. Tiene que tener su licencia para poder tener su perfil de Connect. Lo que primero, la alternativa que primero salió cuando aparecieron en el fondo el mayor número de escáneres que ha ido inundando el mercado, fue tratar de simplificar esto a que todo se puede hacer en una STL. Y ese era como el discurso años atrás, de que no, si todos los STL son iguales. No son iguales, de la misma manera que ustedes pueden tomar distintas fotos JPG y van a ser completamente distintas, porque importa el tamaño del archivo, el grado de compresión. Entonces, en los STL no solamente que se pierda el color, sino que se pierde la resolución y además perdemos mucha información. Si ustedes ven cómo han evolucionado los distintos fabricantes de escáneres intraorales, han caminado un poco hacia la variante Connect, ¿ya? Hacia el tener un portal basado en la nube o no, pero un portal de comunicación entre el dentista con su escáner y el laboratorio, ¿ya? Porque evidentemente esta variante de impresión digital, transfiriendo archivos STL por correo, por WeTransfer, por cualquier medio de transferencia de datos, probó ser desordenado, se pierden archivos, están dañados, no se pueden bajar, el enlace que te mandan caducó hace 6 días, o sea, es todos los desperfectos que tiene la transferencia de datos, que no tienen que ver con ontología, son cosas de la tecnología. Pero hasta acá, en el fondo vamos como de mayor a menor, hasta acá todo el flujo de comunicación era desde la clínica hacia el laboratorio. Todo esto va de salida. Si bien no estamos mandando una impresión en físico, y esta impresión digital de alguna manera es instantánea, la restauración siempre tiene que volver a nosotros. Eso obliga, digamos, esa cosa física obliga a que las distancias tienen que ser prudentes. En el fondo, puedo mandar algo al otro lado del mundo, pero esa restauración va a tener que volver. Entonces, ¿qué es lo interesante? Y cuando la discusión y la típica crítica que recibe el mundo Cerec de que no, que es cerrado. Bueno, esto es abierto hace mucho tiempo, pero a mí no me interesa que esto sea abierto para salir. Esa discusión es antigua, es añeja. Lo interesante es que el sistema sea abierto para volver. Eso es lo que ustedes tienen que preocuparse. Cómo su sistema les permite no solamente sacar información, sino que volver a entrar al sistema. Y eso es muy interesante, y aquí vuelve a entrar aquí vuelve a cobrar importancia el archivo DXD, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder haber mandado diseñar algo afuera, pero volver luego a nuestro software Cerec y fresarlo chairside. Y eso es muy interesante, porque de alguna manera tú como clínico, tú como dueño de tu máquina, tú sigues fresando bajo tu techo, sigues fresando en tu máquina y mantienes los costos de siempre, fresando las unidades, y lo único que estás externalizando es el servicio de diseño. Entonces, ese servicio de diseño, ustedes lo pueden preguntar en su mercado local, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta diseñar una unidad? ¿Y cuánto les cuesta a ustedes? Ese cálculo es súper personal y tienen que tenerlo. Los invito a que tengan calculado cuánto cuesta su hora hombre, su hora mujer, su hora profesional.
Y la matemática es súper simple. Si ustedes se van a demorar más en diseñar algo que lo que se van a demorar en hacer una restauración o cualquier maniobra odontológica, están perdiendo dinero, no solo tiempo. Ahora, si lo quieren hacer por gusto, si lo quieren hacer en ratos libres, eso es otro tema. Pero dentro de su hora productiva, de sus jornadas productivas, ustedes tienen que ser rentables, ¿ya? Entonces, lo interesante también para la vereda del laboratorio es que esto se transforma en una prestación que hoy día pueden ofrecer a distintos dentistas que tengan CEREC o cualquier otro sistema, y es la prestación o el producto, el servicio de diseño. ¿Qué costo tiene esto para un diseñador CAD/CAM? Que podrían ser, ojo, podrían ser ustedes mismos diseñándole a otros colegas, a otros dentistas. ¿A qué costo? La hora escritorio es muchísimo más barata que la hora sillón y la hora pabellón, por cierto. Entonces esto también le permite a algunos colegas o laboratoristas poder ofrecer servicios que antes no existían y hoy día están inundando la oferta local, ¿ya? Entonces esto es interesante. Tenemos distintas maneras de comunicarnos con el laboratorio, pero lo interesante es que podemos también volver, ¿ya? Existen distintas maneras para volver, pero vamos a ir en detalle más adelante. Entonces, les quiero mostrar a través de un caso cómo podría ser esta integración finalmente entre chairside y laboratorio de una manera que sea fluida y que aprovechemos nuestros recursos. Entonces, lo primero es que ustedes se olviden de la primera visita tradicional. La pongo en sepia para ponerle así como un carácter aburrido y anticuado, el baúl de la abuela, porque tu primera visita tiene que ser así. Aquí les dejo el tip abajo. Temprana exposición a la tecnología. La tecnología a nosotros nos va a prestar ropa, ¿ya? Nos va a apalancar en la capacidad que nosotros tenemos para encantar, para motivar y para educar a nuestros pacientes. La primera experiencia del dentista con ustedes tiene que ser así. El paciente se escanea, ¿ya? Cada vez es más fácil escanear. Si lo hacen ustedes bien, si lo hace el asistente de ustedes, mejor aún. Y además lo escanean radiológicamente también. Entonces, de esa manera ustedes generan a su paciente virtual y esto para el paciente es muy potente. Estas tienen que ser sus primeras consultas idealmente. Obviamente depende del motivo consulta, pero si el motivo consulta es estético, es desgaste de la oclusión, cuando ustedes tienen esa conversación a partir de un escaneo intraoral y tienen esa conversación con la pantalla táctil, esa conversación le gana a cualquier otra entrevista que haya podido tener el paciente en otra consulta, ¿ya? En este caso yo les voy a mostrar una paciente amiga que ella venía por motivo estético. Entonces yo mi primera consulta la escaneo, le tomo una foto, un set de fotos frontales para permitirme hacer un diseño rápido. Lo hago con iPad, lo hago al frente del paciente, solamente para entender más o menos lo que está buscando, quiere cerrar diastemas, quiere agrandar, quiere blanquear, lo que sea, y le hago una propuesta rápida, pixeleada. Ustedes alcanzan a ver los píxeles, o seguramente la pantalla. Esto a mí funciona en el sentido de que ustedes le comparten la foto al paciente a su celular y tiene la resolución necesaria, suficiente para que se motive y lo converse con las amigas, con la familia. No traten de que en sus diseños de sonrisa, en sus propuestas, pueden hacerlo, pueden ser ustedes los magos de Photoshop, pero ojo que están generando expectativas que tienen que poder cumplir. Entonces, para mí, una promesa que sea rápida, que sea in situ con el paciente ahí, cumple para fines motivacionales. Con esto, ya sea primera consulta o una segunda consulta, dependiendo cuánto tiempo disponible tengan ustedes, ustedes hacen su récord fotográfico que debieran hacer, digamos, como especialistas ya para fines académicos o de marketing entre medio de sus pacientes, pero este set de fotografía, solamente para uso clínico, para mí cobra cada vez menos importancia porque el escaneo intraoral le gana por lejos en lo rápido, en lo poco que me demoro y en lo dinámico que es poder conversar con un escaneo.
pueden tener su conversación, presupuestos, costos, materiales, y esto ya termina la primera consulta y yo todo esto lo mando al laboratorio, ¿ya? Que podrían hacer ustedes mismos en otro computador, pero ya esto para mí ocurre sin paciente. Entonces lo pongo en otro color porque ya lo considero como algo indirecto. Y nosotros integramos desde el año, si no me equivoco, 2019, que InLab tiene una integración oficial con Exocad. Nosotros podemos descargar directamente a través del portal del Connect Center Inbox en formatos para Exocad y sin perder el color, y de esta manera nosotros podemos integrar el que ya es un buen software a nuestro flujo de trabajo, pero en flujo de trabajo oficial, sin perder información. Se hace el diseño ahora tridimensional, esto no lo hago yo. Tengo por protocolo de laboratorio y de clínica que los técnicos a nosotros nos envían el diseño, lo conversamos, nos envían el diseño antes de imprimir. Y me lo envían por WhatsApp. Yo simplemente lo reenvío al paciente y le comento, aquí estamos trabajando para ti, estamos trabajando para tu sonrisa. Y lo hago desde la comodidad de mi casa o entre medio de los pacientes, porque el tiempo que les requiere a ustedes, obviamente hay una curva de aprendizaje que es no menor. Pero, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito las fotos, yo necesito que tengamos un encerado, ¿ya? Les voy a mostrar solamente aquí, este es otro amigo, digamos, donde nosotros podemos integrar la foto del paciente con el escaneo intraoral. El poder correlacionar estas cosas cada vez más le quita importancia a la foto con retractores, ¿ya? Porque realmente la superposición de fotos ya no ocurre por la distorsión que genera y eso da para hablar largo, pero finalmente lo que tú estás superponiendo detrás es el modelo del paciente, el que obtienes a partir de tu escaneo intraoral. Y con eso que se diseñe, que se hagan todas las motivaciones, yo todo eso se lo reenvío al paciente y le cuento y así va tu caso. Entonces, no pierde esta sensación de que estamos avanzando. Y esto se tiene que traducir en un encerado que nosotros lo imprimimos. Hasta esto ustedes lo podrían hacer perfectamente con una impresora en su clínica, pero esto concreto es lo que yo necesito de la planificación, ¿ya? Y finalmente enfrento mi segunda sesión, o tercera, pero podría ser una segunda sesión, con un encerado en físico, ya tridimensional, que el paciente ha conocido, al menos de manera indirecta, porque se lo hemos comunicado, y yo voy con este encerado a la boca del paciente, ¿ya? En este caso el amigo del video, Nelson, le acaban de sacar los brackets. Este fue un encerado que se hizo sacándole los brackets digitalmente para prepararnos para el día del retiro de aparato. Y yo le hice este mock-up saliendo de su consulta con el ortodoncista. Y esta fue su contención, hasta que partiéramos con nuestras carillas. Con eso de encerado realizado, ya, ¿qué más? O sea, simplemente ponernos a tallar y tenemos ya una buena copia que podemos obtener. En el caso de esta paciente que le mostré al comienzo, teníamos que evaluar si es que cerrábamos diastema, cuánto vamos a crecer. Tú en el mockup vas a saber si es que el paciente está o no está en la misma página que tú, y el minuto que lo logras, ya dedícate a cumplir, a entregar, ¿ya? Ahora tienes que cumplir tu promesa que hiciste en las fotos y en el mockup. Y por eso es importante que el diseño, mientras más ajustado esté a la realidad del paciente, a la realidad de su arquitectura gingival, menos distorsión va a tener en la sucesión de pasos. Entonces, yo procedo a la preparación y preparación asegurando espacios para el material, y acá lo que les quiero contar. Nosotros en la fase de administración es importante que ustedes aprovechen la ventana de administración, aprovechen los datos que tenemos, pónganle al laboratorio el material que ustedes quieren, independiente que lo vayan a ofrecer ustedes después, ¿ya? Evítense el que por cambiar el material pierdan el diseño o se distorsionen, ¿ya? Entonces pongan al tiro el material que ustedes quieren. De hecho, ese material tiene que estar en mente del clínico a la hora de preparar, ¿cierto? Porque de eso dependerá los espesores y eso, principalmente los espesores. Cuando ustedes escaneen,
asegúrense, en este caso yo estoy aprovechando el mismo escaneo intraoral y simplemente le añado el catálogo de las preparaciones, ¿ya? Asegúrense ustedes de escanear amplio. No hagan eso de, si están preparando 8, escanear solo 8, porque ese modelo no lo van a poder correlacionar de buena manera. El software CEREC, algo que hace muy bien es correlacionar de forma automática y muy precisa. El cruce de mallas que hace es espectacular y lo hace muy bien y muy rápido. Entonces, si no lo está haciendo solo, ustedes preocúpense de darle más información, porque lo hace muy bien, ¿ya? Esa es la regla. Tiene que hacerlo de forma automática idealmente, y para eso incluyan piezas posteriores e incluyan paladar anterior. Esas arrugas palatinas le van a dar muy buena información para el match, ¿ya? Ustedes pueden añadir catálogos cuando quieran enviarle información adicional. No están diciéndole necesariamente que quieren copiar algo, pero añaden información, ¿ya? Sobre todo si ustedes son los que van a diseñar, ustedes quieren tener una referencia de algo. Al menos los dientes sin preparación, al menos los provisorios, al menos el encerado. Cualquiera de esas 3 cosas deben tenerlas para tener una buena referencia de cuánto es vestibular, cuán largo es incisal, qué inclinación vamos a tener. Añádanse esa información, no la pierdan. De nada sirve que ustedes la tengan en un modelo aparte y pretendan eso, no les va a ayudar de nada si es que no lo tienen ya integrado en el caso. Acá escaneo el encerado directo en mano solamente para graficar en el distinto color que lo estoy haciendo en la mano, pero ustedes perfectamente podrían escanear en la boca del paciente. Si hicieron modificaciones, sobre todo en el mock-up, escaneen eso, escaneen las modificaciones, ¿ya? Para evitar tener que trabajar 2 veces. Entonces, lograr la correlación, ustedes ya pueden empezar. Aquí no hay ninguna herramienta que les esté diciendo a ustedes que van bien, ¿ya? En eso el CEREC es un testigo silencioso, un cómplice silencioso de nuestro trabajo, pero ustedes ocupan esta herramienta ya para ir visualizando cómo están los espesores, cómo están las longitudes, ¿correcto? Este ya es un momento donde ustedes pueden exportar. La ventana de adquisición nos permite salir ya con archivos incluso STL, pero no recomiendo hacerlo en esta ventana, sino en la siguiente, cuando pasemos a la ventana de modelo. Permiso. Ustedes siempre me preguntan la posición de inicio de tratamiento. Ustedes pueden lograrla como quieran. Lo único que les está pidiendo el software es un registro bucal. Obténgalo. Usted quiere trabajar en MIC, quiere ocupar posición retuida de contacto, quiere escanear con un plano ortopédico, usted puede hacerlo. El CEREC lo único que le está pidiendo es un registro para poder relacionar esos maxilares, ¿ya? Ustedes pueden hacer ese levante oclusal. Para los rehabilitadores que siempre están muy interesados en esto, ustedes pueden escanear sus dispositivos intraorales con mucha facilidad, o bien hacerlo de forma arbitraria, de forma digital, con la púa incisal, ¿ya? Entonces, voy a avanzar. Como les comenté, ustedes pueden ya exportar los archivos STL desde acá, pero yo recomiendo hacerlo desde la ventana de modelos, porque primero pasaron 2 cosas muy importantes. Se limpió el modelo automáticamente. Las herramientas del CEREC son cada vez mejores en esto, entonces aprovechenlas, ¿ya? Y lo segundo es que se guardó automáticamente. Entonces también es bueno que ustedes no exporten hasta que lleguen a esta etapa, la etapa de modelo. Y acá ustedes ya pueden exportar este caso, ¿ya? Exportarlo en STL si es que van a migrar, digamos, del entorno Sirona, o exportarlo como Connect, que vamos a ver. Entonces acá tenemos toda la información. Tenemos los dientes sin preparación, los dientes preparados, tenemos el mock-up para provisorio. Entonces con toda esta información, con esta riqueza de información, tú estás mandando a diseñar. Y fíjense la integración del encerado con la arquitectura gingival. Esto es clave para que ustedes puedan mantener sin deformación lo que ustedes están planificando. En la variante Connect, ustedes tienen la opción de delimitar o no el margen. Mi recomendación es que lo hagan. Si están apurados, pueden hacerlo, pero van a dejar zonas críticas a criterio de una persona que no fue quien preparó. Si ustedes están mandando esto y son varias unidades, además van a ganar mucho tiempo
de diseño posteriormente. No es necesario que esto lo hagan con el paciente ahí, empujen el CEREC a un lado y ahí lo hacen con calma, ¿ya? Pero pueden ya, con o sin margen, ustedes pueden exportar vía Connect. En este caso, el archivo tiene su conversión de formato, le agregamos toda la información que necesitamos y enviamos al laboratorio. ¿Ya? Voy a dejar en pausa Connect. Hasta ahí, no voy a decir nada más de Connect. La siguiente manera que nosotros tenemos para salir del software CEREC es mediante un diseño. ¿Ya? Acá este diseño no está acabado, es solamente una propuesta inicial, pero ustedes pueden exportar en DXD. Cuando ustedes exporten en Connect les va a decir el software, usted va a exportar sin la restauración. Eso ya lo sabía, ya fui a la charla con el doctor Santi, así que esto ya lo conocía. Y si ustedes quieren exportar realmente un diseño, tiene que ser en el formato DXD. ¿Ya? Otras maneras para exportar es con el .cam, donde ustedes exportan solamente la información de la restauración ya diseñada, ubicada incluso en el bloque, solo para llegar y fresar. Tengo colegas jóvenes sobre todo que están encontrando en esto un nicho donde ellos diseñan sus restauraciones y las mandan a producir a centros de fresado externos que les cobran menos si que el diseño ya está hecho. Porque además tiene la ventaja que se están limitando las responsabilidades. Si esa unidad o no cumple con el grosor mínimo, si esa unidad cumple o no con la delimitación del margen, es problema del clínico, ¿ya? Entonces los centros de fresado pueden encontrar un atractivo en esto, en cobrarte por el fresado, pero sin el trabajo previo, ¿ya? Este formato nosotros lo ocupamos principalmente como respaldo, como backup, ¿ya? Cuando el laboratorio o la clínica tiene algún inconveniente o está alguna mantención planificada, nosotros podemos cambiarnos y fresar, digamos, en la otra oficina, digamos, al otro lado del muro, simplemente exportando estos formatos, ¿ya? Con respecto al diseño anteriores, en caso de que ustedes lo quieran hacer, existe primero dos ideas de fuerza. Tienen que ir de mayor a menor, ¿ya? Yo lo veo mucho con los técnicos que tenemos en el laboratorio, sobre todo los jóvenes que están empezando, que ocupan herramientas, después se cambian de herramientas que le borran todo lo que habían hecho anteriormente, ¿ya? Para eso ustedes tienen que ver que el software está diseñado para ir en un sentido continuo, de mayor a menor, ¿ya? Entonces, acá, cuando ustedes avancen hacia la edición de la restauración, ustedes ni siquiera toquen esta propuesta inicial. No la toquen, porque después ustedes van a querer ir a revisar esos parámetros de restauración. ¿Cómo los tengo? Porque muchas veces ustedes la máquina la van a compartir con otros usuarios y se van a encontrar la manera de cambiarle los parámetros. No sé, no saben llegar al menú, pero siempre se encargan de cambiar los parámetros. Ustedes quieren revisarlo. Antes de tocar cualquier cosa, pasen por parámetros, revisen que los grosores son los que ustedes pretenden lograr para cada material, ¿ya? Engrosen un poquito los bordes, 120, 100, van a encontrar distintos autores, pero lo cierto es que restauraciones finas, ustedes debieran engrosar siempre el borde de la restauración, eso les minimiza bastante el chipping en el fresado. Y definidos sus grosores mínimos, recién se pasan a morfología. ¿Ya? Una de las críticas que siempre también recibe CEREC es que no tienen librerías, ¿ya? Bueno, el modo biogenérico es extraordinario, produce muy buenas unidades, pero bueno, no tienen que creerme, ustedes probablemente ya lo han probado, pero en el rubro nuestro hay una necesidad por librería. Bueno, el CEREC efectivamente sí tiene distintas librerías clásicas como ovoide, cuadrado, cónico, u otras librerías, digamos, como Physiodance, Vita. Claro, el único pero es que tienen que ir pinchando uno a una, pero si yo se las voy pasando rápido, ustedes pueden ir viendo cómo van cambiando. ¿Cuál es la recomendación? Las herramientas de diseño en general son como de áreas circulares y existen rasgos difíciles de lograr como escotaduras incisales, ángulos de refracción marcados que van a requerir, digamos, muchos clics, mucha manipulación con su mouse o con su trackpad. Si hay ciertos rasgos que ya tiene un determinado tipo dental de la librería o se parece justo al de su paciente, ocupen ese. Pero si no, avancen, no se enreden tanto en el uso de librería, ¿ya?
Hay gente que tiene preferencias personales, nosotros tenemos doctores que les gustan determinados tipos de dientes, ok, ese diente para ese cliente, ¿ya? Pero aparte de no deformar mucho esto, la recomendación es elijan una librería que se ajuste a la arquitectura gingival, ¿ya? Así que vale la pena ocuparla, preocúpense de que calce con el festoneo cervical de una manera razonable, porque mientras más ustedes quieran como distorsionar esta malla, más van a ir deformando y perdiendo en el fondo la calidad de esa propuesta, ¿ya? Existe otra herramienta más adelante que está en Editar Restauración, que es la variación biogenérica. Y esta herramienta efectivamente sí tiene una barra que ustedes pueden deslizar y ver distintas formas dentarias que son adicionales a las que ya tenemos en la librería de morfología, ¿ya? Entonces ustedes pueden encontrar alguna que les guste bajo los criterios que les comenté y ahí detenerse, ¿ya? Definida la morfología que ustedes van a usar, ¿ya? Ustedes recién ahí pasan a posicionamiento, ¿ya? Ojalá que no tengan que hacer grandes modificaciones. Estas herramientas yo las considero como herramientas macro, herramientas de posicionar, escalar y rotar. Son herramientas que ojalá ustedes no tengan que usar en editar restauración, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos editando la restauración, cuando la manipulamos, ese diseño está anclado en el margen, ¿ya? Está la directriz número 1 para el software es respetar el margen, ¿ya? Entonces ustedes van a tratar de mover la restauración y se va a mover como una gelatina, ¿ya? La gracia de este paso, de hacer estas funciones de posicionamiento, es que miren aquí ustedes el talón de estos dientes protésicos. Son como dientes de tablilla de prótesis. Están disociados del margen, entonces ustedes pueden desplazar estos dientes sin deformar la malla. Acá es donde usted quiere invertir su tiempo. Acá ustedes pueden activar o desactivar los catálogos de biocopia, tener una buena idea de, bueno, si ustedes querían retruir un grupo 2, bueno, hasta dónde estaba antes de prepararlo o cuáles son sus provisorios. Y ustedes van diseñando con esa información a la vista, ¿ya? Rotar, pueden visualizar el grosor mínimo, visualizar los contactos oclusales y ustedes acá van manipulando. Una recomendación es que ojalá ustedes dejen cubiertos los márgenes en esta etapa, porque si no lo hacen, cuando pasa a la siguiente etapa, que es edición, como yo les dije, para el ser lo que manda es sellar con el margen, se va a deformar esa malla. En cambio, si ustedes logran cubrir lo más parecido a su preparación, respetando el margen gingival, la arquitectura, después ese diseño que ustedes invirtieron tiempo se va a deformar muy poco. Y ojo, descliqueen la propuesta adaptada, ¿ya? Para que cuando lo calcule, respete lo que ustedes acaban de hacer y no forzar a los parámetros que vienen seteados en el software, ¿ya? Luego, acá, cuando ustedes ya hicieron este trabajo, las herramientas de edición son las mismas, pero ustedes van a tener esta información del grosor mínimo, de los márgenes, tienen a la vista la información de lo que ustedes quieran lograr, sean provisorios, encerados, y con esto ustedes pueden ir manipulando y tratar de deformar lo menos posible. ¿Se van a demorar? Sí, ¿ya? Créanme que el tiempo en diseños anteriores no es multiplicar lo que ustedes se demoran en un posterior, ¿ya? No es así, yo me demoro 5 minutos en un diente, ya me voy a demorar 5 por 8. El tiempo aquí corre exponencialmente porque aumenta la complejidad, tienen muchas variables a decidir y pierden las referencias, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quisiera, en vez de diseñar con esto, copiarlo? ¿Ya? Cuando ustedes tomaron el tiempo de hacer un encerado o tienen una corona que quieren mantener o el mismo diente del paciente, ustedes pueden contar con la herramienta de biocopia, ¿ya? Que esa herramienta la tienen desde el inicio de los tiempos en adquisición, en la ventana de administración y ustedes le cliquean ahí copia biogenética. Que lo que va a cambiar en el flujo, que el software les va a pedir, bueno, ¿qué es lo que quiere copiar usted? ¿Quiere copiar todo el contorno vestibular?
solo hasta incisal o incluir la cara palatina, ahí depende del tipo de encerado que ustedes hayan solicitado. ¿Ya? Pero ustedes en el fondo pueden definir esa área y esto lo va a copiar muy bien. Pero ojo, que si tienen mucha distorsión entre esto que están copiando y lo que tienen en la preparación, ahí es donde se produce la deformación. Yo donde veo principal como descontento de mis colegas con las herramientas de videocopia es cuando precisamente ocurre esto que les digo. No está correlacionado bien el diseño que se pretende con lo que está preparado detrás de estos provisorios, detrás de estos dientes. Principalmente esto nosotros lo veíamos cuando algunos clientes nos mandaban el encerado digital hecho por distintas, digamos, compañías de diseño digital y que estaban haciendo diseños demasiado motivacionales, cubriendo mucho margen, pero que no estaba muy correlacionado con las preparaciones. Ahí se produce la distorsión. Entonces, esta herramienta de videocopia existe. ¿Y qué pasa desde la otra vereda? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve esto desde el lado del laboratorio? Esa propuesta de DXD que nosotros dejamos ahí en pausa, así le llega al laboratorio. ¿Ya? Bueno, ¿qué tan bueno es este diseño que yo quiero hacer? Que el laboratorio me termine. Yo, la verdad que cuando me comunico con el laboratorio, me comunico vía Connect. No pierdo ni siquiera tiempo haciendo la propuesta. Además por esto, porque este diseño, de alguna manera, le estoy limitando, aunque sea poquito, le estoy limitando las opciones al usuario del InLab, ¿ya? En cambio, cuando lo mando por Connect, tenemos la posibilidad primero de, esto me interesa a mí por la parte del laboratorio, el técnico tiene la posibilidad de revisar esta orden de trabajo, poder comprobar si la impresión está correcta o no, y de ahí aceptar o rechazar. Esto tiene una importancia administrativa importante. Pero fíjense, cuando trabajamos con estos archivos nativos, este diseño, ¿ya? El diseño que nosotros hacemos en el CEREC, el diseño que hacemos en InLab, está pensado no solo para el material, está pensado también para la máquina que lo va a fresar, para el instrumento con que lo va a fresar. Le pregunta ahí, ¿lo va a fresar en húmedo, en seco? ¿Ya? En general las de vidrio siempre, o sea, no en general, siempre las de vidrio van a ser en húmedo, pero le va a preguntar si tiene configurado tu equipo con fresas extra finas o no, ¿ya? Entonces, esto es importante, no es llegar y diseñar en un software gratuito que sirve para manipular archivos 3D, donde ustedes pueden diseñar literalmente lo que quieran, o sea, en el fondo una carilla del grosor de un papel. Sí, pero eso no está optimizado al material ni al proceso, ¿ya? Eso me interesa muchísimo a mí. Y fíjense, acá en InLab son las mismas herramientas, solamente cambia el color de fondo. De hecho, si algo tiene más herramientas, pero acá el diseñador, que pueden ser ustedes mismos, pero en otro entorno, en otra unidad de fondo, además que en otro computador, dejen a su PrimeScan trabajar, dejen a su PrimeScan escanear, que la sigan usando en el resto de la clínica, y ustedes se hacen un rico café o lo que sea de su preferencia, y ustedes ahí pasan tiempo en el computador. Si tienen la oportunidad, cómprense un mouse 3D, les va a cambiar la vida a la hora de diseñar, porque van a ocupar las dos manos. Y acá, este caso está diseñado por nuestro querido David, un diseñador experto, pero lo interesante, o lo que les pregunto, ¿cuánto tiempo se demora él en hacer estas 8 unidades? Bueno, les puedo decir 15 minutos, 20 minutos, una hora, da lo mismo lo que yo les diga. Lo que sí les puedo decir es que yo me voy a demorar muchísimo más que eso y no sé si voy a obtener el mismo resultado. O, si soy optimista y digo, yo puedo lograr eso, sé que me voy a demorar muchísimo. Digamos una hora, no sé, 45 minutos. Lo que sea que ustedes se demoren, tienen que sumarle el tiempo de fresado posteriormente, ¿ya? Entonces, nosotros acá, con algunos colegas, entrenadores, acá el doctor Pauditz, optimizado con sus 3 fresadoras, este caso lo saca en minutos, pero si en su setting clínico tienes una fresadora y vas a fresar en línea, esto prepárate a tener harto rato mirando la máquina, poniendo bloques para sacar este juego completo. Ni hablar del postproceso que eso requiere posteriormente. Entonces, este diseño, acá hecho en InLab,
por David, como les comenté, respetuoso de la planificación, respetuoso del encerado. A mí lo que me interesó cuando partí con el flujo en anteriores, con impresiones digitales, es que la prueba estética se transformó en una cuestión entretenida y sin turbina. Guante limpio, le decimos nosotros. Pop, 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 pop. Vas poniendo tus restauraciones con las pastas de prueba, neutra, lo que sea, pero literalmente el ajuste, o sea, a mí me cambió la vida en anteriores cuando empezamos a trabajar con flujo digital. Y cuando llegó la PrimeScan fue solo mejor. Y esto se transformó en algo de muchísimo, o sea, muy fácil. Me gusta a mí, le gusta al paciente, bueno, cemento. Y yo me preparaba con grandes sesiones para este tipo de casos, que creo que lo ameritan, pero me hallaba que estaba temprano dentro de la sesión. Nosotros generalmente casos así los preferimos en el horario más temprano para poder tener tiempo de hacer correcciones con el laboratorio si es que lo necesitamos y poder tener al mismo paciente con la misma anestesia y hacer alguna corrección si es que necesita, pero rara vez se necesitan, sobre todo si son múltiples. Es cuando menos caracterizaciones vamos a necesitar. Entonces, para mí, esto se transformó en algo amigable, de muy poco tiempo sillón, o sea, del rato que estuve cuando ofrecí y tomé la impresión con la PrimeScan. Ahora, ese tiempo, si yo lo hago chairside, va a requerir tiempo de diseño, tiempo de fresado, tiempo de pulido, glaseado, lo que sea la postproducción. Eso escapa a los objetivos de esta charla, pero eso tiene horas de trabajo, un caso así. Pero clínicamente, después esta prueba cerámica es algo relativamente sencillo. ¿Y qué es lo que me gusta a mí después? Es que efectivamente no solamente hacer mínimos ajustes, si es que después, cuando controlo, no solamente me topo con una paciente feliz y que se le den las amalgamas, que ahora ya se quiere cambiar, afortunadamente, es que me topo con que la encía, que fuimos respetuosos desde el diseño, las reconoce como propias. Y para mí esto es como la foto finish que vale, una foto de control donde tenemos correcta integración de los tejidos blandos y de los dientes con la boca. Entonces, este caso para mí es un bonito ejemplo porque tiene mínima intervención mía. Yo me transformo casi en un tallador, escaneador, cementador, pero el artista es otro, el artista es el laboratorio. Pueden ser ustedes mismos, pero que no sea necesariamente en su tiempo sillón. Puede serlo. Si el paciente viajó a ustedes, viene desde el interior, viajó muy lejos y tiene el día entero con ustedes, bueno, háganlo, pueden hacerlo, pero no significa que todo tenga que ser así, ¿ya? Eso es lo que a mí me gusta tener. Y finalmente, solamente para volver con el amigo de los bigotes, este es el caso que les contaba. Acá el diseño se hizo a expensas con el paciente escaneado con aparato, las preparaciones, su encerado, y pueden ver ahí que el diseño de las definitivas respeta todo el flujo. Entonces los ajustes son, como les decía, mínimos. Ahí estamos respetando los brackets, quedan prácticamente en la misma posición. Así que eso es todo por ahora. Espero haber respetado el tiempo, doctor. Les dejo mis redes por si ahí nos conectamos y le devuelvo el micrófono, profesor. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Qué increíble lo que ha mostrado para nosotros. Juan Pablo nos ha mostrado magistralmente, de manera magistral, todas las posibilidades, o por lo menos la gran mayoría de las posibilidades de flujo de trabajo. Esta es la belleza del digital, ¿no? En nuestras consultas. Yo no conozco dos dentistas o dos consultas que trabajan exactamente con el mismo flujo. Entonces, esta es la belleza. El digital, una vez que una consulta, un dentista empieza a trabajar con escaneo intraoral, sea en el modo Connect, sea en el modo chairside o semi-chairside, como hablamos también, ¿no? Se abren muchas posibilidades de trabajo, de flujo de trabajo. Y también posibilidades de modelos de negocio, ¿no? Y una pregunta que yo tengo,
porque tú tienes un escáner en su consulta y también Sí, tienes un laboratorio, sí. es un socio de un laboratorio. Entonces la pregunta es, cuéntanos la historia de cómo estos negocios fueron se desarrollando y quién empezó primero, la clínica o el laboratorio digital, y cuéntanos un poco del modelo de negocios que utilizas hoy. Perfecto. Eh, bueno, yo estoy súper de acuerdo con que no tenemos dos clínicas que trabajen exactamente igual. Nosotros en la misma clínica no trabajamos igual entre los distintos colegas. Eh, de hecho, soy vecino de Vox algunos días de la semana con el mismo Andrés Paudit, entonces estas conversaciones de pasillo son eternas. Mientras las máquinas trabajan, nosotros aprovechamos de filosofar respecto de que sí, que son. Pero bueno, a la pregunta, esto comenzó, nosotros en el laboratorio somos 3 socios y los 3 veníamos usando CEREC desde antes, ¿no? Lo- lo- eh, Eduardo Mann venía ocupando CEREC desde hace harto tiempo, mi otro socio Felipe también, y de hecho fue a través de que vio lo viable que es el uso de estas bellezas de máquinas en la clínica, que se entusiasmó a explorar hacia el lado laboratorio, y ahí fue cuando me invitaron a mí al proyecto, eh, porque interesaba ver, bueno, si ya estamos haciendo estas cosas nosotros con el Chairside, efectivamente existen estas otras cosas de las cuales nosotros igual, cada uno en el fondo estaba externalizando a un laboratorio externo. O sea, perdón la redundancia. Estábamos externalizando a un laboratorio. Entonces, ellos todavía tenían como el peso de tener una cuenta de laboratorio por pagar a fin de mes, digamos, que no lograron llevarla a cero, ¿no? Entonces, esa inquietud, eh, movió hacia, bueno, tengamos un laboratorio para nuestra producción propia, para satisfacer esa necesidad que se requiera, llámese la sinterización, que en esa época, o sea, Spitfire venía llegando, pero para satisfacer en el fondo lo que no podíamos lograr con el Chess. Y en esa creación de laboratorio, que pensábamos que iba a ser una operación chiquitita, una oficina pequeña, un par de personas, nos dimos cuenta, sacando los papeles y certificados, que, ups, de pronto teníamos montado un laboratorio y no se necesita poca gente y entonces, bueno, tenemos que tener un par de clientes externos. Y partimos con nuestros propios amigos, con nuestros propios colegas, oye, y todos tenían ciertas dolencias, que es la que nosotros yo creo que todos tenemos cuando trabajamos con laboratorios externos, que nos gustaría que la otra parte conozca nuestra vereda clínica, que sepa nuestras necesidades. Entonces, fue de alguna manera sencillo cautivar a algunos clientes amigos porque estábamos hablando el mismo idioma. Y en eso ya han pasado 6 años en que después, bueno, nos juntamos con uno de mis socios y la clínica Artis nació después del laboratorio, cronológicamente. Y cuando construimos la clínica acá en Kennedy, ahí nos trajimos el laboratorio, que era una operación más chiquitita, que estaba ubicada en otra comuna, y la ubicamos en la oficina inmediata con la clínica. Y eso la verdad que llevó al laboratorio, o a los técnicos sobre todo, a otro nivel. Los técnicos no siempre tienen el conocimiento de lo que pasa en nuestra vereda. Y así también nosotros los clínicos ignoramos mucho de lo que hay tras bambalinas, pero cuando tú logras como compenetrar ambas veredas, es genial. Las ceramistas o sea, se pegaron un salto cuántico al ver sus cerámicas en boca, poder hacer ajustes ya no con una foto, no con un detallado recetario y muestra y que por aquí, no, al verlo obtuvimos resultados increíble. Y eso finalmente es lo de las sinergias que yo hablaba en un comienzo. Nosotros, por ejemplo, hacer un central unitario por correo. ¿Cuántas sesiones te van a dar? Para el laboratorio es un dolor de cabeza. O sea, ¿cuántas unidades puedes fresar? Un unitario va a pérdida. August Buguera dice que el central unitario lo cobra al doble o al triple porque siempre
vas a tener que repetir estructura. Entonces, como clínico también, que la anestesia, que el provisorio, el cuento que ya conocemos. Nosotros, si hacemos un central unitario, lo podemos sacar literalmente en una sesión. Yo necesito al paciente, o sea, a las 9 de la mañana, ya hemos elegido el color del bloque, ya sabemos el color del sustrato, por ejemplo, manejamos los espesores y ya sabemos que vamos a llegar a ese color de target, vamos a llegar con esta estrategia, vamos a llegar con un LT, lo que corresponda, y hacemos una primera prueba cerámica a las 9 de la mañana y tengo toda la mañana para hacer correcciones. Ese paciente lo voy viendo durante la mañana, entre pacientes, y se va con una cementación. Y si no lo logro esa mañana, bueno, lo lograré a la siguiente, pero me interesa como clínico no perder tantas sesiones y me interesa como laboratorio que no se ofrecen tantas unidades. Entonces, para mí, hacer un central unitario a partir de un solo bloque es una maravilla en términos de costos también. Entonces, sinergia finalmente. Ese es un poco. Y si me permite ahondar, lo que siempre me preguntan ahora es como, oye, Juan Pablo, tú tienes que estar de muerte porque Pedrito, Juanito se compraron un Cerex. ¿Estáis loco? Para mí es mejor. Ellos resuelven su demanda chairside localmente y cuando nos mandan cosas al laboratorio, nos mandan lo grande, nos mandan los casos múltiples. Y el flujo digital, que minimiza efectivamente las pruebas, las repeticiones, los errores. Entonces, efectivamente, ganamos todo, yo creo. Eso es como el objetivo. Así es, así es. Hay una pregunta aquí de Belinda Viches. Doctor, ¿integra al técnico en el diagnóstico previo al tallado de las operaciones? Sí, eso lo hacemos a la hora de diseñar. Ahí conversamos el caso en conjunto. Principalmente definimos, cuando se solicita el encerado, definimos el objetivo de ese encerado. ¿Es motivacional? ¿Va a ser solamente aditivo? Si tengo un diente rotado, me va a preguntar, doctor, ¿encero por fuera de este diente rotado? ¿O usted lo va a tallar y lo va, no sé, lo va a meter en la arcada? Eso es conversado. Aditivo, sustractivo, es tallado para carilla, es tallado, o sea, perdón, encerado para carilla, encerado para composite. Nosotros estamos haciendo harto, en algunos casos, pacientes jóvenes con mínimo desgaste, técnica de inyección de composite, y el encerado tiene otras características y eso, claro, es conversado. Sí. Saludos, Belinda. Bueno, tenemos aquí ahora una pregunta de don Rodrigo Pino. Juan Profesor, Pablo, Juan Pablo, ¿en el flujo están siempre usando el laboratorio para tincionar y glasear o también pulen directamente y el laboratorio les da la macro y microestructura? Y aquí complementa especialmente con bloques feldespáticos multicolores. en general no no mandamos una estructura pulida previamente al trabajo de cerámica. Desde un poco como que si vamos chairside, muchas veces vamos pulidos y que en un altísimo porcentaje. Nosotros, en términos como de consumo de bloques, la clínica más o menos consume entre 2/3 a 3/4 de bloques en feldespato, en el fondo sin necesidad de cristalización, y lo hacemos pulido. Esa es la gran mayoría. Y lo que no, en la clínica, es bisilicato, y ahí en el fondo se cristaliza generalmente. Bueno, hay algunos clínicos que lo hacen acá en la clínica. Yo generalmente lo mando al laboratorio a cristalizar y yo mientras tanto hago una limpieza, hago lo que sea de otro paciente. Y ahí me desentiendo. Yo ni siquiera pulo esa estructura, no le corto ni el vástago, la mando así directo a la ceramista. Eso por el lado de la clínica. Y las ceramistas por el lado del laboratorio, yo entiendo que no hacen ningún tipo de pulido antes de darle la macro y microestructura, y eso idealmente hacerlo sin cristalizar, ¿cierto? Sobre todo si se trata de silicato es como el mejor momento para hacerlo. Y después he visto que tienen diferencias. Hay una ceramista que le gusta más como cristalizar
y maquillar en el mismo proceso, y hay otras que les gusta más aplicar color ya habiéndolo cristalizado previamente, pero idealmente que la forma ya esté dada antes de la cristalización. No sé si para allá iba la pregunta, profesor Rodrigo Pina. Bueno, pienso que sí. Bueno, amigos, una última consulta aquí. Yo he visto que has escaneado o entonces has añadido un catálogo de máscara gingival. ¿Cuál es la función de este catálogo para este caso en específico? Nosotros por convención, en la máscara gingival la entendemos como preoperatorio. Así lo aprendí más o menos como del flujo de implante. De hecho, cuando exportamos los modelos STL, en algunos programas se llama como pre-op, ¿no es cierto? Preoperatorio es como máscara gingival. Eh, sí, para ver el diente pre-extracción, cuando tenemos la convención de que el previo va en máscara, la copia, sea provisorio, encerado, mock-up, va en biocopia y de esa manera trabajamos. Muy bueno, muy bueno. Hay aquí una otra pregunta, si recomiendas una marca de escáner. Por supuesto, por supuesto que sí. O sea, yo entiendo que la pregunta, cuando la pregunta tiene la mano en el bolsillo, siempre el primer peldaño para meterse en el flujo digital es un escáner intraoral, y la creciente oferta de múltiples escáneres que hoy día es innegable, es tentador para quien se inicia. Pero para mí la recomendación es que no solamente se fijen en el escáner, solamente en el aparato físico, sino que en lo que hay detrás, ¿ya? En lo que hay detrás en términos de software, en términos de soporte tecnológico, y también contestándolo desde el punto de vista como de emprendimiento, que ustedes hagan un esfuerzo económico que les permita crecer posteriormente a partir de eso. Entonces, eso es algo que yo recomiendo a los que recién se meten a considerar. Los que tienen niños o al menos se acuerdan de su infancia, se podrán relacionar el concepto de que la ropa a una se la compraba como crecedorcita, ¿ah? Como para que le durara un tiempo, que le sirviera al hermano chico. En ese sentido, yo veo que hay una lógica de los ingenieros detrás de esto, de hacer tecnología crecedorcita, ¿ah? Tecnología que aguante la siguiente evolución de software, que aguante para que tengan una idea concreta. Nosotros, uno de los escáneres que tenemos operativos funcionando en la clínica es la Omnicam original de uno de mis socios, de Eduardo, que la compró hace 10 años exactamente. Una Omnicam que no tiene ninguna intervención en el hardware, pero tan solo con el cambio del computador y la evolución consecuente del software, es otro escáner. Es otro escáner. Es como haberse comprado otra cosa. Y hoy día nosotros, esa Omnicam, hoy día presta servicios como clínica. Nosotros le escaneamos a los ortodoncistas para enviar a Invisalign, por ejemplo. Entonces, con sus 10 años en el cuerpo, esa Omnicam hoy día sigue prestando un modelo de negocio nuevo, que es escanear para otros profesionales que todavía no se suben a comprar su propio escáner. Entonces, yo, como si esto lo vi con la Omnicam, me puedo solo imaginar qué es lo que va a pasar con la PrimeScan. O sea, todo lo que venga en desarrollo de software y de hardware de los computadores en sí. En la PrimeScan nosotros vamos a poder ver, y esto estoy seguro, vamos a poder ver mejores rendimientos del que ya es extraordinario ahora, lo vamos a poder ver con el desarrollo de los computacional, realmente. Entonces, ahí ojo con las compras que no sea una compra más desechable, ¿no? Que por gastarme la mitad termino después igual comprándome un escáner de alta gama. Entonces sí, para contestar la pregunta, consulte con su vendedor local, distribuidor local, y por su nueva PrimeScan, o sea, ya sea en formato Connect o en formato AC, en formato CEREC, con carrito, con software CEREC. Si quieren incursionar en diseño, por supuesto que tienen que considerar el tener el software CEREC junto con el escáner.
Muchas gracias, Juan. Amigos, de esta forma terminamos aquí nuestro encuentro de hoy. Agradeciendo muchísimo al doctor Juan, es un gusto tenerlo aquí, conozco, compartiendo su conocimiento y sus flujos de trabajo con esta asistencia tan increíble que tenemos aquí hoy. Me gustaría enviar un abrazo, saludos especiales para nuestros amigos que están aquí. Como estoy viendo aquí, Cristian Salazar, Daniel Feitzer, Patricia Cuña y tantos otros. Y gustaría de invitarlos a participar de nuestros próximos eventos, donde estaremos aquí invitando nuevos expertos para hablar de sus flujos de trabajo y compartir conocimiento con todos nosotros sobre odontología digital. Muchas gracias, amigos. Queden atentos a las redes sociales de Dentsply Sirona Latam, de México y Brasil, donde enviaremos las informaciones de nuestros próximos encuentros. Abrazos a todos.